Es un gusto estar en este encuentro y tener la oportunidad de compartir. A mí me gustaría, más que todo, compartir una síntesis de ideas que hemos venido trabajando recientemente desde el colectivo Biomímesis Costa Rica y que espero puedan aportar un poco a la temática del encuentro. Específicamente me interesa plantear cómo aproximarnos a esta idea de ecologías tecnológicas, que creo que hace un buen puente entre las dos charlas que la que pasó y pues la que viene. Intentaré conectarlas un poquito también. Y esto a partir precisamente de la enorme diversidad biológica y cultural que tiene Latinoamérica. Por supuesto, será una charla, pues digamos, más abstracta, más de corte, digamos, hacia las ideas, para que la especificidad, por supuesto, lo debería resolver como cada lugar a nivel local, ¿no? Que eso es precisamente como a lo que se apuesta y apostarle aquí, pues, a las ideas, el pensamiento que hemos ido tejiendo desde donde estamos construyendo esta aproximación. Les comparto un poquito de unas imágenes muy rápidas del colectivo que hemos ido desarrollando a través de aproximadamente 7 años. Nosotras impartimos pues, cursos, talleres, proyectos de investigación. Actualmente nos estamos acercando más hacia el área de los biomateriales, justamente. Y a lo largo de ese tiempo hemos ido realizando también algunos cuestionamientos y reajustes a esta herramienta de diseño que es la biomímesis. Em, Vamos a ver si se pasa. Mm, ok. Me imagino que algunos tal vez han escuchado del concepto de biomímesis. Me gustaría ver si alguien levanta la mano ahí, si alguno ha escuchado, si está más o menos familiarizado con el concepto. Aquí les estoy viendo, ahí creo que vi una mano, creo que alguien se está moviendo por allá, pero no estoy muy seguro. Allá veo otra. Perfecto, gracias. Esto está genial porque me voy a saltar un montón de partes respecto propiamente a la biomímesis para ir como a las reflexiones. Esto lo pueden, hay mucho material, ¿no? Como en línea, muy abierto donde se puede recurrir y lo que me interesa es como esta especificidad que le hemos intentado ir dando. A grandes rasgos, es una herramienta que de nuestras diversas áreas, como trabajamos interdisciplinariamente entre diversas áreas de conocimiento, nos ha parecido pues muy interesante de trabajar, ya que nos permite comprender estas tecnologías biológicas como guías y mentores para la producción de otras tecnologías humanas, ¿no? Entonces ya hay como una suerte de puente y propone pues una serie de principios que llama principios de vida que están presentes en todas las adaptaciones, digamos, que han desarrollado estos organismos a lo largo de 3,8 millones de años, ¿no? Y eso es como muy valioso, como poder reconocer eso. El detalle es que sí tiene como un interés muy marcado en desarrollar innovaciones tecnológicas de corte pues, sostenible, ¿no? Eso se pone como muy explícitamente y ahí empieza pues a complicarse para nosotros un poco el asunto desde los andamiajes, digamos, más críticos de los que nos hemos retroalimentado. Es un concepto que se propone desde el norte global, ¿no? Con Janine Benyus, venía un poco desde antes, eso es como toda otra historia, pero básicamente se propone ahí en los Estados Unidos y ha tenido una gran difusión hacia otras latitudes, donde hay una gran necesidad pues, de reconexión, ¿no? Con la naturaleza que se ha perdido por este proceso de modernización en el que se han visto pues, el globo entero. em, Donde hubo una fuerte desvinculación. Esta reconexión a la que apostamos es un interés explícito de la herramienta, aunque igualmente nosotros solemos hacer algunas precisiones respecto a eso, ¿no? Como qué entendemos por naturaleza, que al ser este un concepto que se refiere pues a todo, al mismo tiempo alude a nada, ¿no? Entonces creo que esas son como reflexiones que deberíamos ir teniendo en medio de esto y que en otros espacios pues solemos ampliar un poco más. Esta conexión y entendimiento profundo de, digámosle ahora, las naturalezas en plural, ¿no? Para no asumir que hay como una sola definición, sino que hay varias ya maneras de acercarse y eso a nivel antropológico está muy elaborado, ¿no? Tengo en mente el giro ontológico pues intelectuales que han desarrollado como esta línea. Pero estas formas han estado ahí por milenios, ¿no? Entonces, la biomímesis en ese sentido no es nada nuevo y más bien hay que tener como mucha conciencia de cómo se asume, pues, ¿no? Este concepto y todo lo que trae conjunto, esta constelación de conceptos, le llamamos, que trae consigo, que ya trae, pues, muy arraigado estos modos de producción inherentes a Occidente.
y esto corre el riesgo de anular en buena medida la diversidad de cada contexto, ¿no? Eso es algo que nos interesa como señalar que está ahí. Em, Estos son algunos de ellos y los que están viendo en pantalla. Y aunque no tengo el tiempo para desarrollarlos en detalle, probablemente resulten como más cercanos, ¿no? Eso creo que lo solemos escuchar en el día a día, son temas como que están ahí. Estos tres los vemos de manera, pues, como les digo, muy crítica a partir de su proceso histórico y están en realidad, pues, muy entrelazados. En síntesis, diría que la noción de sostenibilidad surge en el contexto del crecimiento demográfico de la posguerra, ¿no? Ante la preocupación de las potencias por el agotamiento de los recursos naturales, ¿verdad? Siempre con esa acepción de verlo como un recurso, ya entre eso, y la necesidad de buscar un desarrollo más sostenible, ¿no? Más equilibrado. Es muy interesante todas las polémicas que se desplegaron en ese momento entre el norte y el sur global y hay un recuento que hace muy bien Fernando Estensoro, donde él dice que los países latinoamericanos fueron especialmente críticos ante estas posiciones y da cuenta de estas polémicas que surgieron, pero sobre todo también muy propositivos, ¿no? Sin embargo, sabemos que al final, pues a nivel global predominó una visión sobre otras y eso es lo que tenemos pues más instaurado. Lo que veo detrás de este otro concepto del funcionalismo, propiamente en el diseño, yo me ubico más en el tema del diseño, un poco, digamos, podríamos verlo entre arte, ciencia, ¿no? Es para mí como una de las vetas de la racionalidad instrumental característica de la modernidad. Una, que pues esto es algo que se ha teorizado mucho, ¿no? En la escuela de Frankfurt, ahí mi formación, digamos, o mi interés más transdisciplinar, me ayuda, digamos, a armar como esta especie de propuesta, pero hay una escuela de sociología que se llama la Escuela de Frankfurt y han trabajado mucho eso, ¿no? Lo que va a decir es que es un tipo de racionalidad que ya no determina ni desea comprender necesariamente los fines, sino que se ocupa de los medios más eficaces para satisfacer los deseos humanos o personales sin cuestionarse cuáles son realmente los fines que persiguen, ¿no? Al considerarse aquí la naturaleza como uno de esos medios, esto deviene entonces en su explotación, en su dominación, en un marcado extractivismo también podríamos decir, que empata con una lógica neodesarrollista. Eso es otra corriente que se ha desarrollado bastante. Y ahora pues se ve muchísimo esto, ¿no? Propuestas que con la tecnología intentan asumir los enormes retos que tenemos por delante y que la propia modernidad a la larga ha creado, ¿no? Que nos ha llevado a esta amplia crisis climática y ecosistémica. Entonces, a mí me interesa, y eso es como un insumo importante que me interesó muchísimo, asumir esta serie de teorías latinoamericanas que en pleno auge de este desarrollo de los 70s, 80s, cuestionaban ya el sistema de desigualdad que se estaba instalando, incluso que estaba instalado, ¿no? Desde la colonia, en las relaciones de producción e intercambio internacional. Estas son la teoría de la dependencia, la teoría del centro-periferia y más reciente, digamos, la teoría de la decolonialidad que es, podríamos decir, una vertiente, digamos, más cultural y no solo centrada en las relaciones económicas como lo fueron esas primeras escuelas. Y si bien estas no trabajan directamente el tema de la tecnología, puede ser muy interesante estas teorías para cuestionar sus implicaciones a partir de toda esa maraña conceptual que usualmente damos muy por sentada. Y acá me apoyo en el trabajo que realiza un filósofo de la tecnología, que me gustó mucho su propuesta, que se llama Yukui, para comprender cómo hay una tendencia hacia un solo tipo de desarrollo tecnológico en Occidente, que está llevando a este claro agotamiento de los recursos naturales, la degradación de la vida y la tierra, la degradación del ambiente, y eso es lo que él llama una monotecnología, ¿no? Y entonces eso lo veo muy claramente como en la biomímesis que tradicionalmente se suele abordar. No está exento, por supuesto, de esta lógica. Estos son algunos de los casos más clásicos con los que se promueve la biomímesis y me imagino que probablemente los hayan visto o los conozcan. Y si bien aquí hay un entendimiento detrás de los principios que han desarrollado estos organismos biológicos para adaptarse a sus medios y necesidades, que en este caso, digamos, seleccioné los que estaban
cercanos por la cuestión hidrodinámica o aerodinámica, ¿verdad? Como para tener algún tema. Si bien eso sucede, si removemos como estas fuentes de inspiración que se proponen ahí, la tecnología con la que terminamos es bastante más de lo mismo que veíamos en la modernidad, o en esta sociedad de neodesarrollismo, de solucionar con más de lo mismo otras cosas, ¿verdad? Sabemos que no, difícilmente se van a obtener resultados diferentes. Podemos ver lo que fue una locomotora en su momento, ahora un tren súper eficiente, aeronaves súper sofisticadas, buques, automóviles, ¿no? Lo mismo, al final, si bien la biomímesis ayuda a acercar el ámbito de la naturaleza a la cultura, que afirma un filósofo y sociólogo como Bruno Latour, en la modernidad se encuentran separadas, hay una decisión importante entre naturaleza y cultura. Si bien la biomímesis nos da como esa capacidad de irlas acercando, eh, en términos de la tecnología que allí resulten, estas siguen estando insertas muchas veces solo en el ámbito del humano, y en este caso, pues, de la movilidad de las personas, ¿no? En función a eso. Mientras que perdemos incluso las tecnologías más básicas, que pueden ser nuestro cuerpo y formas de caminar o de movernos, ¿no? Un entrecruzamiento más estrecho y sincero, podríamos decir, entre la diversidad biológica y cultural implicaría pensar no solo entonces cómo la biomímesis puede transformar los contextos, que es como usualmente se suele emplear este tipo de herramientas, sino cómo estos contextos, cada uno puede cambiar de vuelta a la biomímesis. Y yo creo que eso es un tema importantísimo y es lo que me interesa montones empezar a posicionar. De allí que debamos aspirar a una diversidad técnica que proviene en buena medida de la diversidad de las cosmovisiones. Nos va a decir de nuevo este filósofo o lo que él llama una tecnodiversidad. Ya no estaremos hablando solo de una biodiversidad, sino también de una tecnodiversidad. Y sobre todo en el caso de Latinoamérica, es increíble que pese a la cruda historia que ha tenido, sigue siendo una de las regiones más exuberantes del planeta, ¿no? Llena de contrastes, contradicciones incluso, diferentes cosmovisiones, complejas ecologías o inteligencias biológicas. Y eso es central aquí de reconocerlo. Nosotros proponemos entonces asumir estas hibridaciones de tan diversas localidades como una fuerza transformadora para afrontar los retos presentes, ¿no? No una lógica como que se instaura, digamos, desde un punto y se decide hacia abajo, ¿no? Por así decirlo, como muchas veces funcionan las políticas, sino darle un poco como vuelta eh, a ese esquema. Eso implica asumir la línea histórica que nos lleva pues a este presente y toda la complejidad que nos compone, ¿no? Y eso implica pues un proceso fallido de modernización y a la vez una globalización que podríamos decir, aunque es imposible predecir el futuro, ¿no? Pero una globalización que apunta incluso a un repliegue. Y eso es un tema gigante también, ¿no? Para poder abrirlo, digamos, asumimos este presente para poder abrirlo y transformarlo y diversificarlo, digamos, desde adentro. Desde Biomedios Costa Rica nos hemos deslindado entonces de los discursos de la sostenibilidad, por ejemplo, que son uno de esos discursos más canónicos, para trabajar más bien desde una ecología política, una que dé cuenta de las diferentes cuotas de poder o el poder diferenciado, digamos, que media todas estas relaciones, una que reivindica la capacidad de agencia de otros no humanos y que nos sitúe como una especie al lado de otras y no por arriba, de modo que podamos desmontar el antropocentrismo que ya Natalia anticipaba, ¿no? Tan predominante cuando se habla de tecnología e incluso que se habla de la biomímesis más tradicional con frecuencia. Hay una diferencia interesante entre la biomímesis y lo que nosotros llamamos bioutilización, que la bioutilización es más como este uso directo del organismo, ¿no? Como que se sustrae y se usa para un propósito humano. Y es que la biomímesis puede no utilizar como a los organismos como tal, sino que aprende de sus adaptaciones como una fuente importante de conocimiento. Sin embargo, a nosotros nos interesa ir más allá de ese uso instrumental de las especies, igualmente latente, y es buscar acoplar y dar lugar también a sus inteligencias y formas de vida de manera más cercana a las comunidades biológicas en lo que entendemos como una colaboración interespecie. Y ahí Natalia también sugería algunos conceptos que me llamaron la atención y que podríamos como comentar y poner en debate en el espacio que hay posteriormente, ¿no? Una colaboración donde al final salgan ganando eh, las diversas especies en esas relaciones que tejemos con lo vivo, precisamente.
Y podría aprovechar la charla de Natalia, que me parece muy interesante, para apoyarme en el tema de las bacterias. Voy a ser muy breve porque ya estoy un poquito pasadito de tiempo, pero sería no solo pensarlas en términos de cómo usarlas para un biomaterial, sino cómo podemos reconocer que ya nosotros somos un ecosistema enorme de bacterias también, ¿no? Y que en los estudios más recientes se dice cómo, o sea, se ha indagado cómo estas influyen también en nuestras emociones, en nuestro estado anímico. Entonces, asumir el cuerpo también como una primera tecnología de estos acoples interespecie. Y esto me interesa porque ayuda a desmontar la idea de individuo, que es una idea también muy moderna, ¿no? El individuo es esto que es indivisible. Y nosotros a nivel biológico somos divisibles en muchos más organismos que nos componen, ¿no? Y que tenemos pues en todo lado. Y lo mismo podríamos decir con el micelio, que es la charla que sigue y que también me parece muy interesante y que quedó muy anuente, ¿no? Porque es increíble el tema de los biomateriales y entendemos que los biomateriales en este momento es un campo en disputa importante donde hay una lógica industrial que se apropia, digamos, de estas nuevas inteligencias biológicas para llevarlos a una producción, ¿no? De ese tipo de tecnología que calificábamos como monotecnología, pero hay otro montón de cuestiones súper interesantes que no estamos entendiendo y que me hace pensar que tal vez nosotros somos la especie que está como más desconectada, ¿no? Natalia hablaba de un Internet de las bacterias y los hongos, el micelio está conectado también como un Internet, ¿no? Y ese diagrama me parece súper revelador en ese sentido, que muestra cómo un árbol se conecta con 47 más y cómo intercambian nutrientes, cómo intercambian energía, información. Y pues es también como un mentor muy interesante para repensarnos, digamos, en términos de cómo construimos relaciones entre diversas especies o entre diversas áreas, ¿no? Que el tema de lo interdisciplinar ha sido todo un tema, digamos, que hemos intentado seguir desarrollando en paralelo, pero también cómo podemos incorporar de nuevo estas inteligencias biológicas en nuestras relaciones, ¿no? Ese es un reto enorme y que nos hemos dado cuenta, ahora que Natalia lo mencionaba también, por ahí lo había notado, se me olvidó mencionarlo, que la ciencia ficción es un campo lindísimo para empezar a explorar esto, y la ciencia ficción latinoamericana como un campo que se está dando su espacio es sumamente interesante. Incluso tenemos pensados como unos talleres para seguir trabajando en esas direcciones. Entonces, nada más para cerrar, quería compartirles estos otros criterios que hemos hecho para pensar otras biomímesis para otras tecnologías, ¿no? No pensarla primero como una herramienta universal, sino como un concepto abierto, de nuevo, hay diversas interpretaciones, inscripciones. No buscamos una artificialización de la naturaleza, que es lo que usualmente pasa, sino más bien pensar en cómo logramos hibridaciones ajustadas, ya el tema de hibridaciones me referí, y ajustadas es que no sean justas, digamos, porque ya implica otras ideas, sino que se ajusten a una localidad en concreto. No una innovación tecnológica que innove por innovar nada más, sino más bien apostarle a cómo esto nos ayuda a construir una diversidad cosmotécnica y no una reproducción del mundo dado, sino una coproducción de otros mundos. Entonces, un poco como lo que apuntamos y que me quería compartir después, este andamiaje, digamos, más de ideas, de pensamiento que hemos ido construyendo y no tanto los proyectos en específico, que hay otros proyectos muy buenos también que creo que pueden dialogar en esa dirección. Y nada, nos pueden buscar en redes sociales si gustan, aparecemos como Biomimicry Costa Rica y eso sería. Muchísimas gracias.